Ahora sí, queridos amigos, damos inicio al conversatorio de los amigos de Quilpué y cuyo título es El campo del sacrificio, la fe Bahá'í. Y nuestro moderador es conocido de todos nosotros, así es que para él le damos la bienvenida y está haciendo de todas maneras coincide el título con lo que él está realizando, un sacrificio, porque a esa hora en España la mayoría del mundo está durmiendo, pero él está haciendo un sacrificio. Querido Gracias, amigo, sí. por favor. Por esta fe es poco sacrificio para mí, es muy poco sacrificio. Hoy vamos a tratar el misterio del sacrificio. Me gustaría compartir con ustedes, en primer lugar, darles la bienvenida afectiva por mi parte a todos ustedes. Y el misterio del sacrificio es un gran tema, es inagotable. Si habláramos de los sacrificios que dieron lugar a que las manifestaciones de Dios sufrieran persecución, dolor, sufrimiento, demostraron un sacrificio fuera de lo común. Sus creyentes también, los mártires, también sacrificaron sus bienes, sus familias, sus hijos, su propia vida. Abdul Baha solía decir que el sacrificio es el lugar del desprendimiento. En breve trataré lo siguiente. La mariposa nocturna es un sacrificio para la lámpara. El manantial es un sacrificio para el sediento. El amante sincero es un sacrificio para el ser amado. Por completo debe buscar la buena voluntad del verdadero desear y conocer el rostro del verdadero y transitar en la senda del verdadero. Esta es la primera estación, dice Abdul Baha, del sacrificio. La segunda estación del sacrificio es la siguiente. El hombre debe llegar a ser como el hierro dentro de un horno de fuego, y las cualidades del hierro, tales como la negrura, la frialdad, la solidez, las cuales pertenecen a la tierra, desaparecen y se desvanecen, mientras que las características del fuego, como el calor, la brillantez, el calor de los cuales pertenece al reino, se vuelven aparentes y visibles. En consecuencia, el hierro ha sacrificado el fuego y sus cualidades y su estado, adquiriendo las virtudes de este elemento. Quiero contarles una historia que sucedió con Abdul Baha. Abdul Baha era un niño todavía, tendría aproximadamente 6 o 7 añitos, y Bahá'u'lláh, su padre amoroso, le encomendó ir a visitar unas tierras de campesinos, unas tierras de No agricultores. escucho. ¿Sí? ¿Ha querido comentar alguien algo? No fue. Livia dice que no escucha. ¿Que no escucha? Livia, Se escucha bien acá. Yo escucho bien también. ok. Ok. Bueno, vuelvo al principio. Abdul Baha, siendo un niño de 6 años aproximadamente, su padre amoroso Bahá'u'lláh le envió a unas tierras que pertenecían a Bahá'u'lláh y que estaban regentadas por agricultores y campesinos que cuidaban la tierra, los animales, las vacas, en fin, las cuestiones domésticas de los animales en la agricultura y en el campo. Cuando llegó Abdul Baha, le encantó su forma de ser a los campesinos. Le dijo, este niño es sabio, este niño es atrayente. Y convivió con ellos durante un lapsus de tiempo.
Al regresar a casa, Baha'u'lláh le preguntó: ¿cómo te ha ido, hijo? Y él le contestó: ay, padre, yo he regalado todas las tierras, he regalado los animales, las vacas, y todo lo demás se lo regalé a los campesinos. Y Baha'u'lláh le contestó: algún día te darás a ti mismo. Eso es el verdadero sacrificio, sacrificar lo que realmente tenemos por los demás. Y Baha'u'lláh añade más, dice que el verdadero sacrificio es aquel que da su vida por otro ser. Ese es el verdadero sacrificio. De igual modo, cuando las almas están libradas de las ligaduras del mundo, de las imperfecciones de la humanidad y de las oscuridades de la animalidad, han recibido una parte de la efusión del recóndito y han adquirido perfecciones señoriales. Son las rescatadas del sol de la verdad. Significado del sacrificio. No obstante, si el dolor y el sufrimiento han de jugar su papel educativo, debe alcanzarse la condición del sacrificio. El concepto del sacrificio, cuyo sentido etimológico es en griego sacrum farse, es decir, hacer obras santas, y queda explicado claramente en los textos bahá'ís. La conquista del yo innato es un sacrificio. Con referencia a lo que quiere decirse por un individuo que llega a olvidarse enteramente de sí mismo, el propósito que debería levantarse y sacrificarse en el sendero, en el sentido, esto es, debería borrar los impulsos de la condición humana y liberarse de aquellas características que son indignas de censura y que constituyen la lúgubre oscuridad de esta vida en la tierra. No cabría permitir que su salud física se deteriore ni su cuerpo se debilite. Abdul-Bahá escribe: es el verdadero sacrificio la ofrenda de sí mismo. Dice Abdul-Bahá que ofrender nuestra vida es el auténtico sacrificio. Hay una tabla que se llama la tabla de Ashraf. Ashraf era un creyente persa que visitó a Baha'u'lláh en Adrianápolis, hoy en día se conoce como Turquía. Le visitó y Baha'u'lláh le escribió la tabla que le dice que debe sacrificar su vida por la fe, que no debe titubear, que debe ser firme, leal y fiel. A la hora del martirio de este amante de la verdad, amante del amoroso, en el patíbulo cuando le iban a ejecutar, su madre llegó a su presencia. Esa madre que Abdul-Bahá la considera santa, llegó a su presencia y todos los vecinos, amigos le suplicaban que dijera que su hijo no es un Bahá. Y ella sacrificó a su hijo diciéndole: si le Hola. niegas, Sí. No, hoy es jueves, se va a comer con los amigos. Sí, ya se fue. Espérate. Ahí sí, ahí está. Disculpa. Perdón, Fuad. ¿ya? Sí, por favor. Comentaba que cuando su mamá llegó a la presencia de su hijo en el patíbulo, en el momento de su ejecución, ella le suplicó que siguiera firme y que no abandonara la idea del martirio. Una madre que no derramó absolutamente ninguna lágrima por su hijo. Qué sacrificio tan grande que una madre sacrificara a su propio hijo en aras
de la fe. Baha'u'lláh le volvió a escribir otra carta, diciéndole, dentro de poco te compensaré. Y realmente la compensó, porque estando ella sola, porque tenía un único hijo y había perdido a su hijo, estando sola en la casa, pasó un padre amoroso con su hijo Bahá'í, y su padre también era Bahá'í. Pasó cerca de su casa y le encomendó que cuidara del niño. Y ella se acordó de aquellas palabras de Baha'u'lláh. Dentro de poco te compensaré. Y cuidó del niño durante años, hasta que el niño fue adulto. Y tuvo su padre, que era Bahá'í, que era maestro de la fe, que viajaba y no podía llevar al niño en sus largos viajes, lo dejó en depósito de la madre de Ashraf. Este es el verdadero sacrificio, la ofrenda de sí mismo, dice Abdul-Bahá, tal como hizo Cristo en rescate por la vida del mundo. En otra ocasión, en el plano del sacrificio, el dominio de la muerte del yo, para que el esplendor de Dios viviente pueda entonces fulgurar en el campo del mártir. Es el lugar del desprendimiento del yo, dice Abdul-Bahá. Abdul-Bahá dice que cuando Cristo subió a la cruz y ofrendó su vida por nosotros, él quedó abrumado ante la barbarie de los judíos y de los romanos que acabaron con su vida preciosa. Y para el esplendor de Dios viviente, para entonces el fulgor en el campo del mártir es el lugar de desprendimiento del yo. Para que los himnos de la eternidad puedan ascender. Además, describiendo qué es el sacrificio, él escribe, el hombre debe renunciar a su propio yo, debe renunciar a sus deseos inmoderados, a sus propósitos egoístas, a los impulsos del yo humano y tratar de encontrar los santos hálitos del espíritu y seguir los anhelos de su ser superior y sumergirse en el mar del sacrificio con su corazón fijo en la belleza del todo glorioso. El sacrificio de uno mismo por una misma causa universal. Este doble sacrificio, como sacrificio de uno mismo por una causa, buena voluntad, como el abandono del yo innato, es explicado por Abdul-Bahá. Es en sus escritos de esta forma. La polilla es un sacrificio para la vela. El manantial del agua es un sacrificio para el sediento. El amante sincero es un sacrificio para el amado. Uno debe olvidarse completamente de sí mismo. Debe buscar el favor del verdadero y desear el rostro del verdadero y caminar por el camino del verdadero. Debe llegar a estar embriagado con su copa, resignado en su mano y cerrar sus ojos a la vida y vivir, que es el primer plano del sacrificio. Hasta aquí la introducción del misterio del sacrificio. Ahora compartamos entre todos vuestras valiosas opiniones a este tema tan fascinante. Ya se escribió, Fuad. A ver, aprovechemos antes de comentar, de conversar. Saludemos a nuestro amigo Marco Antonio Reyes. Gracias. Hola, hola, buenas tardes. Tanto tiempo. Un A gusto verlos a cada uno de ustedes. nuestro amigo Badi. Hola Badi, buenas noches. A lo mejor deja su equipo ahí solamente para escuchar.
Queridos amigos, bueno, Fuad ya nos dio la pauta, así es que hay que participar con comentarios. Como no sé quién va a iniciar. Estaba buscando algo de lo que iba a hacer su charla Fuad y encontré que el sacrificio es la entrega de algo preciado o deseable en aras de algo que se considera que tiene un valor superior o más apremiante. Por ejemplo, el sacrificio adopta varias formas, con fines humanitarios, donando dinero o tiempo, pero la mayor importancia es el sacrificio de uno mismo. Gracias. Ese Guillermo, Marquito. Sí, me hizo mucho sentido el ejemplo que mencionó Fuad respecto al hierro en el horno de fuego, ¿no es cierto? Cómo las características del hierro finalmente se pierden, se entrega, ¿no es cierto? Rendido al calor del horno. ¿Mm? Cómo la resistencia, la dureza, todo lo que las propiedades del hierro se pierden ahí ante un poder superior. Creo que los seres humanos tenemos que considerar siempre ese poder superior que está presente en nuestras vidas. Y tenemos que desprendernos de todas esas cosas materiales que normalmente son vanas imaginaciones. No nos hace más poderosos tener cosas materiales, no nos hace más importantes, ¿no es cierto? Apegarnos a esas cosas, guardarlas o atesorarlas. ¿Sí? Tenemos que desprendernos y partir desprendiéndonos de nosotros mismos. ¿Cuáles son nuestros intereses? ¿Sí? Deben volcarse siempre hacia el servicio, hacia la unidad, hacia la unicidad. Creo que de esa manera, actuando y no hablando, es la forma que debemos representar realmente lo que es el sacrificio. Gracias, amigo. ¿Queréis que siga con la parte del sacrificio? Hay una parte muy interesante, muy atrayente, que se refiere al sacrificio de Cristo. Dice Abdul Baha, para comprender la realidad del sacrificio, consideremos la crucifixión y muerte de Jesucristo. Es cierto que Él se sacrificó por nosotros. Yo añadiría, en especial según mi pobre entendimiento, que el sacrificio de las manifestaciones se sacrifican por nuestro bienestar espiritual, por nuestro bien material también. Y ellos ofrenden su vida para la redención de nuestros pecados y la redención de nuestro egoísmo, diría yo. Y ellos ya saben que van a sacrificar sus vidas. Y aún así, con gran alegría, con gran amor, con gran desprendimiento, se desprenden de este mundo material para lograr la presencia de aquel que les encomendó la tarea de la purificación y la salvación del género humano. El sacrificio por nosotros. Cristo se sacrificó por nosotros. Mohammed se sacrificó por nosotros. Baha'u'llah se sacrificó por nosotros. El Bab se sacrificó por nosotros. Todas las manifestaciones en arenas del sacrificio dieron sus vidas para mejorar nuestras vidas. Ellos no quisieron
nada de cuestiones materiales, tener un buen coche, una buena vivienda, disfrutar de los placeres que la vida les había dado. Ellos renunciaron a todo por nosotros. Ese sacrificio que ellos ofrecieron tiene un nombre, el sacrificio del amor. El cual esto significa que cuando Cristo apareció, sabía que tendría que proclamarse a sí mismo en oposición a todas las naciones y pueblos de la tierra. Sabía que la humanidad se levantaría en su contra y infligiría toda clase de daños. Baha'u'llah dice en una tabla, la tabla de la unidad, en árabe se llama la tabla de Tawhid. La tabla de la unidad, Baha'u'llah afirma de que la oposición hacia nosotros, los profetas, es principalmente de los teólogos. Y a su vez, las gentes de cada época ciegamente siguen los dictados de los sacerdotes, en este caso, de la jerarquía eclesiástica o la jerarquía islámica, que persiguieron al Bab y a Baha'u'llah. Y las gentes, como dice Baha'u'llah, ciegamente siguen sus dictados y se oponen a nosotros y crean oposición. Sabía que la humanidad se levantaría en su contra y infligiría toda clase de daños. No cabe duda de que cualquiera que presentara una demanda como la que Cristo anunció, levantaría la hostilidad del mundo y fuera víctima de abusos personales. Se dio cuenta que su sangre sería derramada y su cuerpo desgarrado por la violencia. A pesar de saber lo que le sucedería, se levantó y proclamó su mensaje. Sufrió toda tribulación e injusticia en manos del pueblo y finalmente ofreció su vida como sacrificio para iluminar a los hombres. Dio su sangre para conducir a los hombres a la verdad. Y si hubiera deseado salvar su propia vida, no hubiera deseado ofrecerse en sacrificio. No hubiera sido capaz de guiar a una sola alma. No había duda de que su bendita sangre sería derramada y su cuerpo destrozado. Sin embargo, aquella alma santa aceptó la calamidad y la muerte por amor a la humanidad. Este es uno de los significados trascendentales del sacrificio, afirma Abdul Baha. Aquí me detengo y luego las opiniones de los queridos amigos sobre esta breve lectura y continuaré luego más adelante. Bueno, nuestro amigo Juan hace una pausa para que los amigos también participen. Aprovechamos de darle la bienvenida a Graciela. Livia, no, Livia. Gracias, Hola, gracias. Hola, Víctor. ¿algún amigo o amiga quiere participar? Bueno, recordar una vez más que en realidad la oposición a las manifestaciones de Dios se produce por la falta de comprensión, por seguir la literalidad de las enseñanzas y no comprender el espíritu. Especialmente los clérigos cuidan sus posiciones además. Entonces les cuestiona, les es difícil aceptar una nueva manifestación, sobre todo una como esta, la fe Bahá'í, que dice que no deben haber más sacerdotes, ¿no es cierto? Entonces para ellos es como un ataque a sus posiciones económicas. Y falta de comprensión espiritual de las enseñanzas de sus líderes. Yo creo que en la actualidad hay muchos sacerdotes que de
de vocación, de convencimiento, son sacerdotes y viven una vida de pobreza alguna. Hay otros que aprovechan sus cargos y sus condiciones, pero no logran entender. Entonces la enseñanza de ellos es limitada porque está sujeta a su propia comprensión y a su propia opinión personal. ¿Ya? No hay apertura de corazón, de mente, de espíritu para poder razonar, ni siquiera para poder investigar, ¿no es cierto? Ahora tenemos algunas sectas que ni siquiera aceptan que sus seguidores investiguen por su cuenta y los aíslan absolutamente. Entonces, cuando uno le llegan a su casa y vienen a tratar de convencernos de cosas que son obvias, no aceptan que uno comparta con ellos otras cosas y desaparece. Lo mismo hacen los sacerdotes que no comprenden. Los que comprendieron fueron sacrificados, fueron martirizados, entregaron su propia vida en, en, en tiempo pasado. Entonces, el asunto del despertar espiritual para poder comprender esta verdad de que Dios es uno solo y que ellos promueven, pero promueven además que su manifestación es un Dios y es el único Dios. Y ahí para nosotros es claramente equivocado. Aunque Bahá'u'lláh reconoce que a veces actúan como Dios las manifestaciones de Dios. Pero también dice claramente que Dios no puede tener socios, que no se le pueden crear socios. Eso falta. Apertura, desarrollo espiritual, que vendrá con el tiempo. Gracias, Marquito. Querida Miriam, por favor. Ah, no. Gracias, gracias. Sí, yo había levantado la mano. No sé, no sé si David antes o No, después. Ahí después, ya. después de ti, Miriam. Gracias, querido Fuad. Muy lindo, hermoso. Da un poco de miedo y angustia comprender la realidad de lo poco que uno comprende. Siempre le digo al amado Maestro que permita que llegue a tener más comprensión. Lo anhelo totalmente. Y quiero remitirme solo a algo que ya está escrito, porque de verdad que, como dice este texto de este librito, dice, lo divino es demasiado profundo como para ser expresado en palabras comunes. Me siento muy identificada con esto. Y dice que las enseñanzas celestiales son expresadas en parábolas para que sean comprendidas y preservadas durante las edades por venir. Y cuando las personas espiritualmente dotadas se sumergen en las profundidades del océano de su significado, traen a la superficie las perlas de su íntimo contenido. Y realmente no existe mayor deleite que el estudio de la palabra de Dios, ¿no? Y estar aquí participando con una mente espiritual, ¿no? Con un deseo de percibir la espiritualidad de tan bellísimas palabras que estuvimos escuchando del querido Juan. Entonces dice también que lo primero que hay que hacer es adquirir el anhelo de espiritualidad. Y sí, yo lo deseo, pero tampoco comprendo mucho. Es como que falta tanto por comprender, ¿no? Tantas charlas y tantos años y uno siente que va avanzando en la comprensión, pero que realmente llegar a este estado de sacrificio de que ha hablado Juan, ¿no? Entonces uno se siente tan pequeño, bueno, hablo de mí, tan lejos de esa comprensión. Y entonces también encontramos respuesta en los escritos que nos motiva, ¿no? Nos hace pensar que en algún momento podemos comprender más. Y dice que hay que adquirir anhelo de espiritualidad y luego vivir la vida.
que vivir la vida es el modo de adquirir ese anhelo y es meditando sobre la vida futura. Y esto leyendo los libros sagrados, ¿no? Que ustedes con tanto amor nos lo enseñan. Y meditando y orando. Pero de verdad que para mí es muy difícil comprender porque nunca me tocó tener que tener ese sacrificio tan grande como esta madre, ¿no? Entonces yo me admiro y amo a esa persona y para mí son grandes ejemplos. Yo leo mucho sobre los mártires, pero siempre me pregunto qué llegaré a hacer yo. De hecho, por suerte, en nuestro martirio en esta época es la enseñanza, ¿no? Es lo que algo así me han explicado, que ya no se nos pide sacrificios tan terribles. Pero igualmente la enseñanza es algo súper importante, muy fuerte y debemos tener mucha fortaleza también para enseñar. Estoy encantada con todo lo que escuché y a la vez siento mucho deseo de llegar a comprender más y avanzar más en esto. Gracias, Miriam. Davidito. Ya, gracias. Solamente quiero compartir la cuarta parte de la misma charla de Abdu'l-Bahá. Él dijo que hay 4 tipos de significados de sacrificio. Entonces, me gustaría leer de la cuarta significado del sacrificio. Es el principio de una realidad sacrifica sus propias características. El hombre debe desprenderse de las influencias del mundo material, del mundo de la naturaleza y de sus leyes. Pues el mundo material es el mundo de la corrupción y de la muerte. Es el mundo del mal y de la oscuridad, de la animalidad y de la ferocidad, de la sed de sangre, la ambición y la codicia, de la egolatría, el egoísmo y la pasión. Este es el mundo de la naturaleza. El hombre debe desligarse de todas estas imperfecciones, debe sacrificar esas tendencias que son privativas del mundo exterior y material de la existencia. Además, el hombre tiene que adquirir cualidades celestiales y alcanzar atributos divinos. Debe convertirse en la imagen y semejanza de Dios. Debe buscar la bondad de lo eterno. Convertirse en expositor del amor de Dios. La luz de guía, el árbol de la vida, el depositario de las bondades de Dios. Es decir, el hombre debe sacrificar las cualidades y atributos del mundo de la naturaleza por las cualidades y atributos del mundo de Dios. Por ejemplo, considerar la sustancia del llamamos hierro. Yo creo que Fuad ya trató de esto, pero voy a leerlo de todo modo. Observar sus cualidades. Es sólido, negro y frío. Esas son las características del hierro. Cuando absorbe el calor del fuego, sacrifica su atributo de solidez por el de fluidez. Sacrifica su atributo de oscuridad por el de la luz, la cual es una cualidad del fuego. Sacrifica su atributo de oscuridad por el de la luz, la cual es una cualidad del fuego. Sacrifica su atributo de frialdad por la cualidad del fuego. Sacrifica su atributo de frialdad por la cualidad del calor del fuego
que el fuego posee. De modo que en el hierro ya no queda ninguna solidez, oscuridad ni frialdad. Se ilumina y transforma, sacrificando sus cualidades por las cualidades y atributos del fuego. Yo creo que queda un poquito más, no quiero alargarlo, pero parece que esta parte es importante. Del mismo modo, cuando el hombre se separa y desprende de los atributos del mundo de la naturaleza, sacrifica las cualidades y exigencias de ese reino mortal y manifiesta las perfecciones del reino, tal como se desaparecieran las cualidades de hierro y en su lugar aparecieran las de fuego. Todo hombre educado por las enseñanzas de Dios y iluminado por la luz de su guía, que llega a ser un creyente en Dios y sus signos, y esté encendido con el amor de Dios, sacrifica las imperfecciones de la naturaleza en aras de las perfecciones divinas. Por consiguiente, toda persona perfecta, todo individuo iluminado y celestial, ocupa la posición del sacrificio. Es mi esperanza que mediante la asistencia y providencia de Dios y a través de las bondades del reino de Abha, os desprendáis enteramente de las imperfecciones del mundo de la naturaleza, os purifiquéis del deseo humano egoístas, recibáis vida del reino de Abha y logréis las gracias celestiales. Gracias, David. A futuro las intervenciones, amigos, sean más reducidas, más pequeñas, puesto por el espacio, por tiempo. Juan, ¿vas a participar ahora? ¿Hay algún amigo que quiere participar? Qué buena pregunta. Parece que no, Juan. Vale. Continúo con el segundo significado que dice Abdul Baha. El segundo significado del sacrificio, dice Abdul Baha que Cristo mencionó. Dijo, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. No fue el cuerpo de Cristo que bajó del cielo. Su cuerpo vino del vientre de María. Pero las perfecciones de Cristo descendieron del cielo. La realidad de Cristo vino del cielo. El Espíritu de Cristo, no su cuerpo, descendió del cielo. El cuerpo de Cristo era meramente humano. No puede haber duda de que el cuerpo físico nació del vientre de María. Pero la realidad de Cristo, el Espíritu de Cristo, las perfecciones de Cristo, todas vinieron del cielo. Por consiguiente, al decir que era el pan que venía del cielo, quiere decir que las perfecciones que se manifestaban eran divinas y las que bendiciones dentro de él eran divinas y dádivas celestiales y que su luz era la luz de la realidad. Él dijo, si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Es decir, quien quiera asimile estas perfecciones que están dentro de mí, jamás perecerá. Y quien quiera que participe y tenga una parte de estas bondades celestiales que yo encarno, encontrará vida eterna. Aquello que toma para sí estas luces divinas encontrará la vida sempiterna. ¿Cuán manifiesto es el significado? Qué evidente, pues el alma que adquiere perfecciones divinas y busca iluminación celestial en las enseñanzas de Cristo, sin duda vivirá eternamente.
Este es también uno de los grandes misterios del sacrificio. Por lo tanto, dice Abdul-Baha, debemos esforzarnos en este camino de amor y servicio, sacrificando la vida, las posesiones, pasando nuestros días en devoción, consagrando nuestros esfuerzos totalmente a la causa de Dios, para que así Dios quiera el estandarte de la religión universal puede ser elevado en el mundo de la humanidad y se establezca la unidad de la humanidad. Entre las enseñanzas de Baha'u'lláh está el sacrificio de compartir voluntariamente la propiedad de unos con otros entre la humanidad. Este compartir voluntario es mayor que la igualdad y consiste en esto, que el hombre debe preferirse a sí mismo a los demás, sino que debe sacrificar su vida, su propiedad por los demás. Puesto esto no debe ser inducido por coacción, porque se convierta en una ley. El hombre se ve obligado a seguirla, no más bien. El hombre debe sacrificar voluntariamente su propia elección de su propiedad, su vida por los demás. Gastar voluntariamente por los pobres, tal como hacen en Irán entre los bahá'ís, afirma Abdul-Baha. Uno de los sacrificios que nos pide la fe bahá'í, el principal sacrificio que podemos tener es no tener prejuicios. Ese es uno de los mayores retos que tenemos, no tener prejuicios religiosos, económicos, sociales, de cualquier índole, pero que no tengamos prejuicios. Esa es una lucha de sacrificio. Los sacrificios son luchas diarias que el Bahá'í debe afrontar. No comentar de la política es un sacrificio, porque nos dejamos llevar por la política. Y es un sacrificio guardar silencio y no comentar. No murmurar es un sacrificio. Hay muchísimos sacrificios, no es necesario ofender la vida. El amado guardián Shoghi Effendi decía que el sacrificio que hoy es un reto para el Bahá'í es el sacrificio de enseñar. Pero para enseñar hay que sacrificarse, hay que profundizar, hay que leer los escritos, mañana, a la tarde y al anochecer. Es un sacrificio. Abdul-Baha dice que miles de almas han dado sus vidas en la arena del sacrificio y han caído como víctimas bajo las espadas de la opresión y la crueldad. Miles de familias estimadas han sido desgarradas y destruidas. Miles de niños han quedado huérfanos y sin padre. Miles de padres han sido privados de sus hijos. Miles de madres han llorado y lamentado por sus hijos y han sido decapitados. Toda esta opresión y crueldad, rapacidad, sed de sangre, no obstaculizaron ni impidieron la difusión de las enseñanzas de Baha'u'lláh. Se extendieron más y más cada día, y su poder y poder se hicieron más evidentes. ¡Qué gran sacrificio!, afirma Abdul-Baha. ¡Qué gran sacrificio el dejar tu hogar, tu familia, tus hijos, y ir alegre al martirio! Como dice Abdul-Baha, dice que el mártir se sacrifica porque ha dejado atrás toda índole de desprendimiento. Se ha desprendido de este mundo material y ha alcanzado la cumbre
del desprendimiento espiritual. ¿Alguna pregunta, amigos? ¿O alguna aportación? Sigo. What? Sí. Hello. Hola, Badir. Hi. Hola, Badir. ¿Cómo? Gracias. Sí, Eh, gracias a ti. también estaba pensando de que existen algunas formas de sacrificio que se dan en la vida en comunidad y en el servicio a la fe, relacionado con la vida en comunidad. Porque hay pruebas que vienen de todo tipo, ¿no? En la vida, pero eh, yo siento esto, o sea, de que las pruebas más duras vienen en la vida comunitaria. Porque cuando uno viene, digamos, uno está en la calle y se encuentra con un tendero muy grosero, muy malcriado, ok, son expresiones de ira, son descontroles, son cosas que uno puede manejar y con las que uno puede lidiar bien, ¿no? Mejor. Pero cuando uno ve, digamos, sentimientos que no son muy nobles, que encontramos entre los amigos e incluso en el servicio conjunto, eso golpea a uno más que cualquier otra cosa, más que cualquier otra cosa. Es lo mismo con la familia, ¿no? O sea, las pruebas que uno tiene cuando hay en la familia hay problemas con los hermanos, si me explico, con la familia, eso sí que es muy doloroso. Y lo mismo con nuestros hermanos bajáis. Y ahí sí que el sacrificio, uno desarrollar ahí las virtudes espirituales sobre todo de magnanimidad, sí que es un reto grande. Gracias. Sí, Badit, estoy enteramente con acuerdo y concordia contigo lo que acabas de decir. Es verdad que a veces en tu propia comunidad surgen choques de opinión, choques de costumbres, choques de pareceres y uno a veces piensa que alejarse es la mejor solución. Pero como bien afirma Bahá'u'lláh, nadie deposita su fe en otro que sino en sí mismo. O sea, esa cita tan rotunda nos hace que pensar. El guardián, cuando llegaban los amigos a su presencia y le comentaban las diferencias que había entre los creyentes, él se sentía muy triste. Ese día inclusive se le vio llorar en presencia de su querida esposa. Él decía que lo que más lamentaba Bahá'u'lláh era la desunión de los amigos. Le hacía entristecer la desunión y la carencia de armonía. Entonces, hay que utilizar el sacrificio como arma de protección ante esas situaciones y sobre todo una palabra que utilizamos en árabe que se llama sabr, que quiere decir paciencia. La paciencia es una de las virtudes más reconfortante que el ser humano puede poseer, la paciencia con los amigos, unos con otros. Y sobre todo, como comentaba muchas veces y decía Abdul Bahá tan sabiamente, más vale agradar a Dios que agradar a los hombres. ¿Alguna pregunta o aportación, amigos? Sí, Marquito está Yo ahí. tengo algo. En realidad hay
algo que mencionó Fuad hace un momento, que dijo que se llamaba el sacrificio del amor. Si nosotros amamos a Dios, todas las demás condiciones siempre van a ser más llevaderas. El sacrificio va a ser menor. Porque por nuestro amor a Dios aceptamos a los demás tal como son. Muchas veces las discusiones, las diferencias se producen por choques de egos, por falta de empatía, por situaciones que sí podríamos controlar si estamos conscientes de que cada dificultad es una enseñanza, una forma de enseñanza, una forma de aprender de paciencia, de aprender de amor mismo hacia los demás. Y jamás debemos confundir las personas con la institución. Todos sufrimos en algún momento alguna decepción. Algo, y mencionaba Fuad, y lo compensamos con un alejamiento. Pero ese alejamiento en realidad no nos aprovecha en absoluto. Si tenemos amor a Dios, debemos aceptar las cosas como son, tratar de corregirlas dentro de nuestras posibilidades. Pero tenemos también que aceptar que no todas las personas pueden actuar como a nosotros nos parece correcto. No se trata de aceptar todas las cosas, sino que comprender que hay personas que actúan de diferente manera y no confundirlas con la fe. Son todas acciones solamente personales. Gracias, amigo. Abdu'l-Bahá decía muy a menudo, decía, hay que aceptar a las personas donde aciertan, no donde fallan. Y para terminar, voy a leer la última cita de Abdu'l-Bahá sobre el sacrificio, que es una cita maravillosa que me encantó cuando la leí. Las almas que se sacrifican a sí mismas se convierten en el reino del hombre y libres de las cadenas de este mundo efímero. Ciertamente los esplendores de los rayos de la unión divina brillarán en sus corazones, y en el paraíso eterno encontrarán la relación ideal y la unión. Es decir, el hombre debe volverse evanescente ante Dios y debe olvidar sus propias condiciones egoístas para poder elevarse a la estación del sacrificio. Debe ser de tal grado que si duerme, no debe ser por placer, sino para descansar el cuerpo y hacerlo mejor, para hablar mejor, para explicarse más bellamente, para servir a los siervos de Dios, para probar las verdades. Cuando permanece despierto, debe de tratar de estar atento, servir a la causa de Dios, sacrificar sus propias estaciones por las de Dios. Y cuando llegue a esta posición, las confirmaciones del Espíritu Santo seguramente alcanzarán y el hombre en ese poder puede resistir a todos los habitantes de la tierra. Aquí concluyo la introducción a un tema tan atrayente como es el sacrificio. Os dejo, amigos, para opinar, para aportar, en fin. Yo ya he cumplido con mi sacrificio. De mejorar, por supuesto. Qué bonito, qué interesante, qué profundo tema, querido Fuad.
yo creo que todos nos quedamos pensando en esto del sacrificio. Quizás como dijo Marquito, una de las maneras más básicas, más importantes de sacrificio es sacrificar nuestro propio ego. Si sacrificamos nuestro ego, también vamos a ser capaces de compartir con los demás amigos, de hacer cosas por ellos, con alegría, con amor, con entusiasmo. Es tan difícil, es tan difícil. Amigos, ¿alguien desea opinar? ¿Puedo decir algo emotivo? Que es una maravillosa aventura esto de conocer esta revelación, de formar parte de esta maravillosa comunidad mundial, esta familia espiritual, como me ha dicho una persona hace poco. Es una aventura maravillosa y somos privilegiados. Y más allá de nuestras capacidades, estamos en... Yo siempre digo, acepta, Señor, lo que hago, pero nunca sabré hasta el día que parta de este mundo qué aceptó de mis pequeñeces. Porque yo puedo creer una cosa, pero Dios es el que sabe todo. Pero es una aventura. Yo puedo decir que siempre le digo a mis hijos, mi presente es feliz, porque conocí la fe, soy la única Bahá'í de la familia, todos aceptan que soy Bahá'í, me apoyan, solo que no se comprometen, mi familia. Pero estoy viviendo esto que es tan maravilloso de ser Bahá'í, de enseñar la fe a la gente, de compartirla. Trato de cumplir de que cada día alguien nombro a Bahá'u'lláh, nombro a mi fe, cuento que soy Bahá'í, todos mis conocidos saben que soy Bahá'í. Leo, estudio, participo de las reuniones, todos los amigos siempre aportan, creo que poco a poco voy conociendo algo más, o sea que yo estoy súper agradecida por esta maravillosa aventura que es haber conocido esta revelación y participar de este proceso de aprendizaje y compartirlo con los demás, porque creo que es lo más maravilloso que puedo vivir. Que las almas se acerquen y aunque no me den bolilla, pero bueno, yo les hablo, me escuchan, ya eso es maravilloso. Eso quería compartir. ¿Yo puedo hablar, decir algo? Por supuesto, Carlos. Sí, yo llegué un poco tarde porque efectivamente lo que está diciendo la amiga Miriam es así. Yo creo que todos los Bahá'í en nuestras conversaciones con el mundo que no es Bahá'í, le hacemos mención que pertenecemos a esta fe. Yo por eso llegué tarde, porque estábamos en una reunión conversando con otros y era un asunto para la protección de los santuarios acá en Chile. Entonces era la reunión con la gente de la PDI. Y estaba conversando con el caballero que era de la PDI que iba a dar la charla. Entonces decía de que yo era Bahá'í. Me dijo del santuario de Peñalolén. Ese le dije yo. No, es bonito. Ya. Bueno, y comenzamos. Y la reunión terminó, bueno, eso era el preámbulo, pero por eso llegué un poco tarde. Pero también ya había leído ayer sobre el tema que se iba a tratar hoy día. Y viendo, y uno dice el privilegio de que los Bahá'í hemos sido elegidos. No es porque lo diga yo, sino lo que lo dice Abdu'l-Bahá. Abdu'l-Bahá dice: oh pueblos del reino, ¿cuántas almas dedicaron todo el lapso de su vida a la adoración, sufrieron la mortificación de la carne y anhelaron alcanzar la entrada del reino? Con todo esto no lo lograron.
En tanto que vosotros, sin esfuerzo, ni dolor, ni abnegación, habéis ganado el premio y habéis entrado en él. Entonces dice, de aquí da un ejemplo, él dice, es como el tiempo del Mesías, cuando los fariseos y los piadosos se quedaron sin parte, en tanto que Pedro, Juan y Andrés, que no eran dado la adoración piadosa ni la práctica ascética, lograron el triunfo. ¿Mm? Por consiguiente, agradeced a Dios por haber colocado sobre la cabeza la corona de gloria eterna. Eso los dice Abdul Bahá a cada Bahá'í. Como en cada una de las religiones, hombres completamente con tremendo conocimiento en distintas áreas de su religión querían lograr lo que lo dice él, que ustedes sin ese esfuerzo lograron la corona eterna. Sin tener, digamos, eso está en la selección de los escritos de Abdul Bahá, en la nota número 6. Y uno dice, y cuando lo empieza a analizar, uno dice, miren, qué cosa tan cierta, porque nosotros no elegimos a Bahá'u'lláh. Y los dice, sí, fue él el que los dio, lo eligió. De alguna u otra manera llegamos donde estamos. Y por eso en veces se emociona tanto uno cuando habla afuera con los que no son bajáis. Ojalá tengan ese mismo, digamos, ambiente que producen los textos bajáis, las reuniones bajáis, en que amamos, por ser bajáis, amamos a Mohamed, a Buda, a Krishna, como él dice, y antes de ser de eso, nosotros solamente creíamos en la religión a la cual profesábamos. Y nos sacamos un tremendo velo de ignorancia, lo cual la fe bahá'í nos saca esa venda. Y eso es maravilloso, pienso yo. No sé, eso es lo que quería compartir. Muchas gracias, querido. Hola, ¿me escuchan? Y Leandro, adelante. Bien. Bueno, con respecto a lo que decía recién Miriam, creo que es, la compañera que habló, eh, que parece que la gente no da bolilla, pero yo soy un ejemplo de que sí, porque hace más de 10 años, creo que 11 o algo así, conocí a una persona que me habló de que era Bahá'í. eh, y bueno, no sé, me puse a leer en la Wikipedia a ver cómo era y me pareció que había muchas cosas interesantes. Eh, pero bueno, después lo dejé. No seguí investigando nada. Yo me consideraba ateo. Ahora eso lo estoy revisando. Pero, pero bueno, resulta que me parece que en 2021 vi una noticia sobre los bajáis de Irán que están siendo perseguidos por la República Islámica, ¿no? Y, y entonces yo pensé, cierto, los bajáis. Me acordé de esta persona, ¿no? Y yo pensaba, algo debe tener esta gente como para molestar tanto a la República Islámica y provocar que los persigan de esa manera. Así que me propuse seguir investigando. eh, no sé, por ejemplo, buscando canciones o no sé, cualquier cosa que me hiciera conocer un poco mejor cómo, no solamente las escrituras, sino cómo viven los bajáis.
los proyectos de desarrollo comunitario y todo, ¿no? Y, y bueno, ahora finalmente estoy empezando a conocer la fe, estoy haciendo círculo de estudio con una persona de acá de Córdoba, Argentina. Y bueno, esta es la segunda devocional de acá a la que vengo. Eso quería contar. Maravilloso, Sí. maravilloso. Ya te siento Bahá'í. Gracias por O compartir sea, tan linda historia. ese es el mejor ejemplo que no debemos jamás de dejar de mencionar la fe Bahá'í. A quien quiera se nos cruza en el camino, Yo porque viví lo mismo, así conocí. la Exacto, semilla crece en algún momento. exacto. Hermoso ejemplo. Qué lindo. Querido Leandro, muchas gracias por acompañarnos. Eres muy, muy bienvenido. Cualquier pregunta, Gracias, gracias. por favor, para eso estamos. Bueno, gracias. Yo creo que todos somos fruto de alguien que se desprendió de su ego, que fue feliz conversando sobre la fe. Y eso es lo maravilloso. Todos yo creo que tenemos una historia diferente, pero estamos unidos por esta maravillosa fe y tenemos que dar gracias. Muchas gracias a Dios, muchas gracias a Bahá'u'lláh, porque realmente hemos conocido, yo creo que hemos conocido la felicidad. Esta fe nos hace felices y eso nos hace compartir, nos hace reír. No olvidemos que tanto Bahá'u'lláh como el maestro reían. Es algo que va de la mano con nuestra fe. Y eso es muy bonito. Junto con el sacrificio, por supuesto, para no salirnos del tema. Quizás el sacrificio de enseñar. ¿Sí, Carlitos? Justo lo que decía el amigo de la hermana República de Argentina, el amigo, por la voz o me da la idea que es joven, eh, y, pero dentro de la Ajá, sí. fe, 33 años. joven, joven. Pero es buena, es la hora, digamos, es la edad de... Mira, dentro de la fe hay un principio tan que a algunos le toca, a otros no le toca, es la libre investigación de la verdad. Tú investigas, como lo hiciste tú, ese amigo te habló en su tiempo, de repente escuchaste que en la República Islámica estaban persiguiendo a los Bahá'í y algo te galletilló a ti y tú empezaste a investigar. Y sigue investigando porque realmente la fe, él nos dice, sos Bahá'í o aceptas la fe Bahá'í y entraste a la mayor universidad que puede conocer el ser humano. Nunca vas a graduarte, te va a faltar tiempo para conocer todos los misterios que ella engloba. Así que sigue por el camino que, que el Eterno o esa esencia divina te... Ese es un sendero del sacrificio. Sacrificar unos sus ideas preconcebidas como ideas, costumbres, dogmas y otras, etcétera, cuestiones políticas. Uno debe sacrificar sus ideas para conocer la verdad, para llegar a la verdad. Y nuestra verdad es una verdad parcial. Porque como dice Bahá'u'lláh, hay muchas verdades. Pero la verdad es la que, como dijo Carlos, la que se investiga por
la investigación libre e independiente de la verdad. Hace hincapié el guardián en libre. Ese es un sacrificio. Bueno, amigos, es hora de clausurar esta, esta clausura y al monje. Es que está tan bonita la charla que creo que nos quedaríamos toda la noche. Sí. Pero agradecerle a los organizadores y a Fuad, porque realmente es muy, muy entretenido. Emma dijo anteriormente que a Abdul Baha le gustaba el humor. Sí. Ahí va una de humor de Abdul Baha. A ver. Que Abdul Baha, cuando llegó a América, estuvo alojado en una ciudad, creo que fue en Washington. Y alguien quería conocerlo y hizo un recorrido de 8.000 kilómetros en tren. Y llegó a su presencia. Y le dijo, maestro, he hecho 8.000 kilómetros para verle. Mira cómo voy, con el ropaje lleno de polvo del serrín del carbón del tren. Entonces Abdul Baha, sonriendo, le dijo, y yo he hecho un viaje en barco de 4 meses para verle a usted. Y ese viajero que viajó esos 8.000 kilómetros no fue precisamente con un boleto de tren, sino que iba subiéndose como podía. Fue toda una aventura. Dice que en la cárcel, cuando le pusieron los cepos en los pies y en las manos de acero, le encadenaron, estuvo bailando y riendo, y los soldados se pensaban que se había vuelto loco. Y él le dijo que se había vuelto loco de atar porque siempre quiso estar encadenado. Bueno, Y esta dice que un árabe en Haifa se encontró con el maestro y le dijo, ¿cómo se llama usted? Dice, yo me llamo Abdul Baha, el siervo de Baha. Y aquel árabe le dijo, yo soy Moisés. Y lo que hace usted de ayudar a los pobres y darle a los hambrientos, eso lo hago yo también. Entonces Abdul Baha dice, a las 5 de la mañana nos vemos y me acompaña a servir. Le acompañó el primer día, a las 5 de la mañana estaba en la puerta de su casa, se fueron los dos, atendieron a los pobres, atendieron a los minusválidos, y al día siguiente a las 5 de la mañana otra vez se encontró con Abdul Baha. Y al tercer día se presentó y le dijo, maestro, Moisés se retira, se retira. Entonces Abdul Baha le dijo al Sinaí. No fue capaz de seguirle el ritmo. No fue capaz. No fue capaz. Ahí nos habla de la perseverancia, ¿no? En todas nuestras acciones, ¿no? En la paciencia, en la obediencia, Sí. leer los escritos, en ver lo bueno en todo y dejar de lado lo malo. Y realmente en este librito dice mucho esto, ¿no? De practicar, practicar y practicar los escritos, porque si no los practicamos no mejoraremos nosotros. Y creo que los bajáis todos debemos mejorar cada día nuestra comprensión y en acciones, ¿no? Es una linda aventura, como digo. A veces retrocedo un montón de pasos, pero a lo mejor después doy más de lo que retrocedí, no sé, siempre me evalúo esas cosas, pero
no lo voy a saber hasta que el día que parta, pero creo que todos ponemos lo mejor de nosotros. En estas reuniones que compartimos, creo que eso queda en evidencia. En todo caso hay una palabra oculta que dice, pídete cuenta a ti mismo antes que seas llamado a rendir. Eso nos ayuda. Lo que pasa es que Rosina, Rosina estaba Así es, amigos. quería hablar contigo. Bueno, ha sido una reunión maravillosa, una noche magnífica. Hemos aprendido tanto. Hemos tenido momentos de confesión, momentos muy tiernos. Y nosotros queremos aprovechar y agradecer a nuestra querida amiga Rosina por darnos la oportunidad de disfrutar de esta maravillosa charla. Darle nuestros agradecimientos a Fuad por tantas lecciones hermosas que nos ha dado esta noche. Muchas gracias, querido Fuad. Gracias a vosotros. Gracias, Fuad. Sin vosotros no estaría. Bueno, Emita. Sí, querida. Hola. Oye, yo no he podido opinar nada porque estoy en casa de una amiga, pero he estado igual atenta escuchándolo. Y muy bonitas charlas, de mucho aprendizaje. Lo más hermoso que el conocer a Bahá'u'lláh, el cual nos insta a vivir, digamos, de una manera diaria consciente de nosotros mismos, de nuestra vida, y dar, como dijo Marquito, que nosotros tenemos que rendirnos nosotros nuestras propias cuentas, porque arriba ya va a ser demasiado tarde. Y lo otro que quería decirle, amigos, que hoy día está de cumpleaños Rosina, así que feliz cumpleaños, querida amiga. Bien. Sí, está de cumpleaños ella hoy día. Yo sé que no ha querido. Felicidades. Así que disfruten la tortita, los regalos y todo el cariño que te dé tu familia. Una gran persona, maravillosa persona. Y tanta gente linda que uno conoce en la fe, así que muchas gracias, Fuad, por la charla y por todas las experiencias de vida de los amigos. Sí. No te preocupes, Graciela, que a todos nos va a enviar un pedacito de torta. Sí, A todos. Estamos terminando. Nos falta la pura torta. Sí, pero también se lo manda a los amigos de España, así es que esperen nomás.